Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiburón al Aire. Mi nombre es Orlando Casanova y hoy vamos a tener un programa muy especial. Hoy vamos a tener lo mejor de Tiburón al Aire en todo el año 2023. Van a ser 2 programas, 2 especiales y como siempre agradeciéndoles su preferencia, que nos sigan en redes, que sigan escuchando Tiburón al Aire todos los lunes y estoy seguro que el próximo año lo mejor está por venir. Sigamos haciendo comunidad, generando contenido y no dejen la señal de Caldero Radio y que disfruten este especial. Isolino, el 2023, después de 2 años de pandemia, se detuvo el mundo, se detuvieron muchas cosas, sin embargo, mucha gente decidió quedarse detenido. Hay quien generó trabajo, generó ideología, pensamientos, muchas cosas, y se posicionó en una mejor marca, en una mejor posición para arrancar este 2023. Para ti, ¿qué significa este 2023 después de 2 años de pandemia? A ver, yo siempre he pensado que lo del COVID se sobreestimó. Okay. En realidad somos una sociedad que comparada con otras la hemos pasado muy bien. O sea, teníamos mucho tiempo de que no hubiera estas muertes tumultuosas por una gripa, ¿no? La gente viaja, la gente tiene que comer, la gente, aunque siga habiendo pobreza, sigue habiendo mal en el mundo, pero me parece que somos una generación que no ha padecido lo que han padecido otras. Lo de la guerra en Ucrania, por ejemplo, es inédito, porque hace mucho tiempo que Europa no tenía una guerra de esa dimensión. Pero en general creo que hemos estado bien. Y hemos estado tan bien que echamos en falta esas crisis. Entonces, a lo mejor creo que la pandemia fue esa oportunidad de decir, che, necesitamos algo que nos sacude, che, vamos, ¿no? Luego también tendemos a dramatizar mucho como especie. Y creo que esa sacudida, que a lo mejor estuvo sobredimensionada, a mi parecer lo estuvo, hay quien pensará que no, que sí estuvimos al borde del colapso de la humanidad, creo que nos sirvió a todos para apreciar el día a día, para valorar las pertenencias, las tenencias, pero creo que ya se le olvidó a la mayoría de la gente, ¿no? Me acuerdo que esto lo suelo decir en clase, ¿no? Cuando al principio de la pandemia se aclararon los canales de Venecia, las cabras bajaban de la Sierra de Gredos a Madrid, en San Pedro Garza García había osos, ¿no? O sea, y que la gente empezaba a decir, no, nosotros somos el virus, tal. Pues quizás sí, pero en realidad ahora ya volvimos a ser el virus, ya seguimos haciendo tontería y media. En México estamos acostumbrados a eso. O sea, la solidaridad mexicana sale cuando tiembla en el Distrito Federal. Sí. No, ya después ya no, ya todos nos volvemos unos desgraciados otra vez. Entonces creo que estamos en esa circunstancia. Lo decía un poco de broma, ¿no? Pero cafreamos un montón. O sea, sí, el tema de... Uno se da cuenta de lo bajo que podemos caer en la calle, ¿no? Empujones, tal, no sé cuánto, idiota, ¿no? O sea, no es algo exclusivo de los choferes de pecero, ¿no? Entonces creo que el asunto es que aprovechemos estas fechas icónicas, ¿no? Los inicios de año. Ayer fue el Año Nuevo Chino, el Año del Conejo. O sea, hay que aprovechar estas fechas que suelen ser hitos de algo. O sea, creas o no en ellas. Al menos en el calendario para eso nos sirven, ¿no? El aniversario de bodas, voy a ser mejor, ya no te voy a poner los cuernos, te lo juro, tal, ¿no? Todo eso yo creo que lo podemos aprovechar siempre para intentar ser un poquito mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eso podemos hacer. Enero ya está a punto de terminar. Yo creo que me parece que eso, que lo que tiene 2023 es eso, como lo han tenido otros años, ¿no? O sea, decir, hoy empiezo otra vez, hoy voy a tratar de no regarla, hoy voy a tratar de ser menos desgraciado, ¿no? De lo que soy. Y hace rato antes de entrar al aire platicábamos de que hay ciudades muy específicas, ¿no? Donde se ha roto ese tabú de que la mujer no tiene que trabajar o no puede trabajar. Y tú lo dijiste, soy madre, soy esposa, soy amiga.
se puede con todo. Y yo creo que las mujeres son las que más pueden hacer todo, Las ¿no? mujeres yo creo que podemos con todo. Hoy por hoy pudimos con una pandemia, Orlando. Que no podamos con un trabajo, con un emprendimiento, con invertir en algo que nos guste. Entonces sí, por supuesto que a las mujeres yo creo que nos da menos miedo emprender. A lo mejor porque el hombre es más cauteloso, porque cuida más su dinero o porque no, pero nosotros venga, nos aventamos a hacer repostería, a hacer joyería, a estar en un multinivel, a hacer comida, a traer cosas de otros lugares de Estados Unidos para vender. En fin, hay miles de maneras en que nosotras estamos emprendiendo. Magda, ¿cómo? Yo te conozco hace mucho tiempo Ujú. y Muchos eres años ya. muchos años, y Sí. eres una persona que le encanta estar rodeada de sus amigos. Sí. Pero, ¿en qué momento das el brinco de decir, qué detona en ti el hecho de decir, voy a salir no porque no lo estuvieras? Claro. Porque además, lo voy a decir como es, vives bien, pero ¿en qué momento dices, puedo estar mejor? O quiero más. O quiero más. Claro, exacto. Yo siempre he trabajado, como te lo decía hace un momento, desde Tampico, siempre he trabajado en restaurantes, en discotecas, luego trabajé en un hotel, luego me vine aquí a México a vivir acá, y mi mamá tenía su negocio y trabajé con ella. Después ese negocio se acabó y dije, ¿y ahora? Me vine para acá al DF, me salí de Tampico, de provincia, y ¿ahora qué sigue? Y así, literal, una amiga me invitó, mi querida Jocelyn, me invitó a un bazar a que le ayudara a ella con los productos que ella llevaba. Yo en mi vida había ido a trabajar a un bazar. Esto ya hace 9 años. Me voy a trabajar con ella, ahí estoy en su mesa, ahí al lado de mí conozco a mi queridísima Lula y empiezo con ella a trabajar su chocolatería. Ahí empecé con ella, ya son 9 años. Y ahí me empecé a dar cuenta que me gustaban las ventas. Porque yo nunca había trabajado en ventas. Yo trabajaba de contratada en restaurantes, en hotel, ¿no? Lo que era mi trabajo allá en Tampico y aquí en México. Nunca había vendido nada. Y hoy por hoy me doy cuenta que me gustan las ventas, me encantan y se me hacen fáciles. Y tengo, sí puedo decirlo, ese don, ¿no? ¿Por qué no? De vender, de ofrecer un producto y de que se venda. Y ahí empecé este camino de las ventas, de los bazares, y una cosa va llevando a la otra, vas haciendo también un grupo de gente de la que te rodeas, que piensa como tú. Aquí en México se da mucho los grupos en Facebook de mujeres, ¿no? De mamis trabajando, de mujeres trabajando, de mujeres emprendedoras, de ladies, de cómo le pongas los nombres. Es de verdad increíble el boom que se dio en Facebook de los grupos de mamás y de mujeres, no son solo mamás, hay muchas mujeres que no son mamás y que emprenden todos los días. Entonces yo hace 9 años, ahora sí que gracias a haber ido a ese bazar y que yo ya no tenía trabajo y que dije, de alguna manera tengo que, porque tú lo dijiste, siempre he vivido bien, afortunadamente, pero siempre queremos más, ¿no? Siempre queremos dar ese salto. Yo siempre he dicho y se lo recomiendo mucho a mis amigas y con quien platico, tengan su dinerito, trabajen, ¿no? Hay 1000 maneras y 1000 formas de tener un ingreso y de sacar un dinero. Entonces yo empecé, te digo, ya hace 9 años en este mundo del emprendimiento, de las ventas, de vender productos en mi Facebook, en mis redes sociales, yendo a los bazares que están tan de moda. Hay épocas que hay más bazares, unos meses que otros. Entonces hay veces que te la pasabas de un bazar en otro, tun. Y yo hoy por hoy, pues ya mi hijo ya tiene 16 años, ya no necesita tanto a mamá, pero antes sí. Y ahí es donde te tenías que agarrar de que te ayudaran los abuelos, el esposo, pero el esposo pues también trabajaba, ¿no? Los amigos, y ahí era cuando, ¿quién puede ir por Alex al colegio? ¿No? ¿Quién me echa la mano? Porque voy a estar todo el día en un bazar. Pero ahí también te das cuenta que hay gente a tu alrededor que te ayuda y que te apoya y es tu red de apoyo. Arranque, ¿no? Así es. Digamos, ya arrancamos. Ya arrancamos, ¿no? Y cada quien se puso en la posición que quiso, ¿no? En la pandemia alguien decidió no hacer nada y hay quien decidió hacer mucho y vamos a arrancar el 2023. ¿Cómo, astrológicamente hablando, cómo fue el 2022? Mira, el 2022 fue un año de adaptarnos todos a la pandemia, a decir, bueno, ya estuvimos encerrados, ya vivimos lo que teníamos que vivir, hubo muchas separaciones. Creo que ese fue un tema muy, muy importante desde que empezó la pandemia, meses después de que empezó. Realmente estoy con quien quiero estar, realmente me suma la persona. Yo creo que todos hicimos introspección
Y también acomodar un poco el tema familiar. Y obviamente sigue habiendo todavía un poco de, desgraciadamente, separaciones. Bueno, desgraciadamente y no, porque es para crecer. Y yo creo que cuando tú ya dejas de crecer con la persona, bueno, tienes que seguir tu camino. Y creo que es un tema también del desapego, Ok. que a veces nos cuesta a todos los seres humanos. Qué chistoso, lo que tenemos que aprender espiritualmente, el alma lo que te dice es, nada te pertenece, pero estamos en un planeta que nos enseña desde que nacemos a pertenecer a alguien, pertenecer a tu madre, pertenecer a tu familia, tener raíces, ¿no? Como que la tierra en la astrología védica, que es la que actualmente estoy estudiando, te dice, no tienes derecho a nada, vienes solo y te vas solo, y la tierra es una trampa, en donde te metes en esta vorágine de el trabajo, tengo que tener más dinero, más gastos, tengo que comprarme más cosas, y lo que te dice la espiritualidad es, pues no te apegues a nada. Entonces creo que hoy estamos en este año de espiritualidad. Fíjate que el regente en astrología es el planeta que rige el 2023, es en México, hablo de país México, es el planeta Júpiter. Y Júpiter tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la fe, tiene que ver con las creencias, con las filosofías. Entonces es un mejor año y creo que para todos los signos lo vas a ver ahorita que veamos signo por signo. Realmente es un año de expansión para cada uno de los signos en diferentes temas. Ok. Júpiter 2023. Eso en general dices es un buen año. Es un buen año, es un mejor año. Es un mejor año. Exacto. Hablabas de no gritar, de respetar a los hijos, y a veces es bien complicado porque todos tenemos malos días y tristemente y dolorosamente la pagan los más cercanos, ¿no? Total. Y el niño puede venir muy contento y de la emoción tira algo y ¡pum! Explotamos. ¿Qué encontramos en tu taller, Pati? ¿Qué encontramos en ti como profesional para que yo como papá pueda tener una mejor relación con mis hijos? Mira, una de las cosas que yo intento en el taller es primero, siempre les digo, calma. O sea, queremos reaccionar en el momento. Queremos leccionar en todo momento. Justo lo que tú decías, si tú ya ubicaste que tuviste un pésimo día, ve con más antenitas. Incluso yo le anticiparía a mis hijos. O sea, yo hay veces que me subo al coche y le digo a mis hijas, hoy no tuve un buen día. Hoy se burlan de mí porque yo confieso que cuando tengo hambre me pongo de malas. Ah, ya somos dos. Y entonces, antes era un caos, no que sigo de malas, pero ya les aviso, les digo, vengo de malas, al ratito platicamos lo que quieran, por favor. Mi hija la grande heredó eso malo de mí y ya hasta me dice, yo también. Ya vamos calladas, comemos y ya empezamos a hablar. Por lo menos vas detectando esas cosas que dicen, ya sé que mi papá, no sé, cuando no come, cuando tiene hambre se pone de malas, ¿no? O cuando tiene un día muy estresado, híjole, va a estar como más reactivo. Voy a tener mi precaución. O tú le avisas, híjole, estoy muy preocupado, tuve un mal día, estoy muy estresado. Y también en eso moldeas en tu hijo el decir, voy a entender a mi papá, voy a empatizar con mi papá. Me voy a salir un poquito, porque ahorita tocaste un punto que yo viví y que apenas lo estoy empezando a entender a través de la lectura y de ayuda con profesionales. Mi mamá falleció el año pasado, en junio, y de repente yo sentía que mis hijos no había pasado nada. Y me molestaba eso de ellos. Hasta que llegó el punto de decirles, oigan, estoy muy triste y yo esperaría que ustedes también lo estén. Pero es justo, yo estaba esperando una reacción quizá de un adulto, no de un niño de 8, una niña de 13 o uno de 15. Y claro que también les pegó y muchas cosas, pero yo esperaba de repente, y qué bueno que no pasó, pero como verlos tan tristes como yo. Y a veces no nos damos el tiempo de avisarle a nuestros hijos que algo está pasando. Claro. Y es cuando explotan las cosas. Claro. Y es justo que pones tus expectativas en tus hijos o en los demás, ¿eh? Porque seguramente te pasó con algunos amigos, ¿no? Como que yo pensé que iba a estar y no estuvo.
¿no? Yo pensé que me iba a buscar un poco más y no me buscó, Sí. ¿no? Y te caen muchos 20 cuando estamos en Muchísimos. un duelo de repente, ¿no? Y también entender que nosotros no estamos al 100, ¿no? Cuando estamos en Sí. un duelo, ¿no? Estás mucho más sensible, ves las cosas completamente diferentes. Pero ahí justo en el ejemplo que pones, ¿qué tal si empatizamos con nuestros hijos o los involucramos? Estoy triste, me estoy sintiendo así. Entonces, ya saben cómo te sientes, pero nosotros asumimos que tu amigo va a saber que estás triste, que tu amigo va a saber que lo necesitas, que necesitas de él, que tu hijo tiene que estar esos días como un poco más, portarse mejor porque tú estás menos tolerante. ¿Qué pasaría si lo involucras y le dices, estoy pasando por este duelo, este es un duelo, así me siento? ¿Tú cómo te sientes? Hoy te puedo decir que mucho mejor y hablarlo con ellos ayuda Claro. muchísimo. Pero de repente como papás sentimos que si nos vemos vulnerables ante los hijos, perdemos muchas cosas y no es cierto. Al contrario. Sí. Yo siento que el ponerte vulnerable con tu hijo te hace completamente humano a él. O sea, yo siento que te pones al mismo nivel de tu hijo. Y nos da muchísimo miedo. O sea, escuchar que te pones al nivel de tu hijo es, no, espérate, no, me va a faltar el respeto. Y justo tú hace rato platicabas, ¿tú crees que podemos ser amigos de nuestros hijos? Te voy a platicar la primera vez que yo busqué una terapeuta para mi hijo mayor, de Diego. Yo llegué muy convencido de eso, ¿eh? Es que yo quiero ser el mejor. Y quizá estaba yo, hoy que estoy en un proceso, estoy viendo que quizá yo tenía una expectativa puesta hacia mi papá y me fui hacia ese lado. Y lo primero que me dijo la terapeuta fue, ojo, él no va a ser tu amigo nunca. No sé si tú coincidas con eso. Fíjate que yo coincidía lo mismo, o sea, porque, a ver, decía, pues no, porque de repente vamos a hacer, o sea, me va a faltar el respeto y, no, o sea, ¿cómo? Y Ari, con la que me certifiqué, que para mí es mi gran maestra, un día me dijo, ¿cómo son tus amigos? O sea, ¿qué esperas tú de un amigo? Pues que sea incondicional, que me diga cuando me equivoco, que esté cuando lo... O sea, todas... Me dijo, ¿eso no quisieras que tu hija pensara de ti? Sí. Y yo le dije, pero hay cosas que no me gustaría, o sea, yo no me iría a tomar con una amiga, yo no, o sea, hay muchas cosas que no le platico. Me dijo, esos son cuates. Sí. Me dijo, probablemente no quieres ser cuate de tu hijo y ponerte, y me dijo, pero probablemente si ves lo que tú quieres de un amigo, es lo que quieres de tu hijo, que tu hija te vea así, que te pueda contar las cosas, que te pueda decir, ma, te necesito, que se sienta. Y ahí me hizo un clic que dije, claro, no quiero ser su cuate, eso no quiero. Pero sí quiero que me considere una amiga. Yo respeto a una amiga. Yo quiero mucho a una amiga, pero la respeto, la trato bien. Me dijo, si eso haces con tu amiga, ¿por qué no lo harías con tu hija? Y a mí la verdad es que me cambió muchísimo la percepción, porque yo decía, no, imposible, me va a faltar el respeto. Si tus amigas te faltan al respeto, no son tus amigas. No son tus amigas. 2 años de pandemia y lo primero que se nos atraviesa es una guerra. El holocausto. Así es. ¿Qué es el holocausto, Nadia? El holocausto es algo que se escribe por aparte en la historia, porque es un genocidio perpetrado contra el pueblo judío a manos del régimen nazi, el régimen de Adolfo Hitler. Yo sé que este episodio en la historia se envuelve mucho por la Segunda Guerra Mundial y entonces tenemos a personajes importantes, monstruos de la historia como Joseph Stalin o personajes importantes como Roosevelt de Estados Unidos o Winston Churchill de Gran Bretaña, pero el holocausto se maneja aparte porque simplemente es una maquinaria de muerte. Es aquello que hicieron los nazis para asesinar a todos aquellos que consideraban no ser de la raza superior, de la raza aria, a todos los que consideraban una raza inferior, como judíos, gitanos, homosexuales, personas de la raza negra, testigos de Jehová. Todas estas personas van a ser los perseguidos del nazismo y para ellos se va a perpetrar pues una maquinaria de muerte, en donde todo está establecido por pasos, ¿de acuerdo? En donde primero las personas se les obliga a declarar todos sus bienes, esto con el objetivo de confiscar sus propiedades. Luego se les va a privar de la libertad y van a ser conducidos a guetos o a campos de concentración, en donde se va a aprovechar su fuerza de trabajo de una manera esclava, con muy poco alimento para ir debilitándonos en el proceso. Y finalmente van a ser enviados a las cámaras de gas,
una maquinaria de muerte que dejó pues un saldo de 6 millones de judíos asesinados, que sí es cierto, se envuelven por las 50 millones de personas que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, pero el Holocausto fue una maquinaria de muerte en donde la gente inocente murió en un proceso sistematizado, completamente organizado y registrado por los mismos nazis. Eso es el Holocausto. 2 preguntas. Uh-huh. ¿Cuánto dura? Y si hubiera que dividirlo en etapas, porque por ahí hubo la creación de unas leyes, y si nos puedes explicar esas leyes que buscaban, si hubiera que dividirlo en etapas el Holocausto, ¿cuáles serían? Bueno, los historiadores sí dividen la etapa del Holocausto en diferentes lapsos de tiempo. Por ejemplo, cuando en 1933 Hitler sube al poder, tenemos ahí la primera etapa, del 33 al 39, que todavía no inicia la guerra, pero que Hitler está incrementando las medidas antisemitas en su país. Por ejemplo, en 1935, en las leyes que seguramente son a las que tú te refieres, que son las leyes de Nuremberg, Es correcto. pues los judíos perdieron su ciudadanía. De la noche a la mañana ya no eran considerados alemanes, sus pasaportes fueron modificados para que se pueda identificar de manera inmediata que se trata de una persona judía, con una grande J de Jud, en alemán judío, y entonces paulatinamente se van a ir incrementando las leyes antisemitas en 1934, 35, 36. Cada vez van a salir nuevos decretos, como por ejemplo prohibidos los judíos que trabajen en la prensa, prohibidos los judíos que sean funcionarios públicos, prohibido a los judíos que sean maestros y que enseñen y den cátedra en escuelas y universidades, prohibido a los judíos que sean abogados, prohibido que sean médicos o dentistas. Y así se van a ir sumando las prohibiciones hasta que sumergen a la comunidad judía en una crisis económica tremenda. Y todo esto va a tener una pequeña pausa de paz en 1936, porque llegan las Olimpiadas que se llevan a cabo en Berlín. Y entonces Hitler limpia toda la ciudad de toda la publicidad antisemita que vamos a tener en ese tiempo. Y luego, cuando ya todos los periodistas se retiran de Berlín y el tiempo que duró las Olimpiadas se concluye, todo vuelve al mismo antisemitismo y la misma discriminación, en donde los judíos no pueden utilizar el transporte público, en donde no pueden entrar a piscinas públicas, a restaurantes, hoteles, cines, teatros y un larguísimo etcétera. Esa sería, yo creo, la primera etapa. La segunda etapa ya la tenemos en 1939, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler va a atacar Polonia, y con este ataque pues van a caer 3,5 millones de judíos en las garras del nazismo. 3,5 millones de personas que de pronto pues tienen que escapar, tratar de buscar una salida, emigrar del país, pero simplemente es imposible porque el mundo tiene las puertas cerradas a estos inmigrantes. Así que esa sería para mí la segunda etapa, que va a ser entre 1939 y 1942, un tiempo de guetos, que son estos pedazos de ciudad que van a ser amuralladas para que ahí vivan los judíos en pésimas condiciones, sin alimento, llenos de enfermedades. Pero sin duda, la tercera y última etapa ya es de 1942 a 1945, cuando se está llevando a cabo la solución final. Eso que los nazis llamaron solución final no era otra cosa más que la decisión definitiva, completamente organizada, de llevar a cabo todo el exterminio de las diferentes comunidades judías de Europa. Ya no era solamente Alemania, porque Hitler se había extendido. Así que estamos hablando de los judíos de Alemania, pero también de Austria, de Checoslovaquia, de Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Francia, y después llegó el genocidio de los judíos de Rusia. No todos,
pero sí muchos. Así que esas son las etapas que yo consideraría y por eso precisamente es una maquinaria de muerte. Una adicción. La adolescencia y una adicción. Hablamos de dos situaciones, el ser adolescente y lo que nos acabas de explicar de lo que es una adicción. Una combinación muy complicada, muy peligrosa. ¿Cómo caminar por ese sendero del ser adolescente a tan expuestos que están hoy en día nuestros hijos y los jóvenes? Creo que mucho más que antes, no sé si coincidas conmigo. Sí, no, definitivamente sí. A lo sí, que sí. es, a veces no solo es el alcohol, ya hay cosas mucho más dañinas al cuerpo, a la mente, pero justo explícanos esta brecha entre la adolescencia y las adicciones. Porque hoy pareciera que si una Mira, fiesta no tiene alcohol, no es divertida. 100% sí, y aparte es las creencias, ¿no? Que van alrededor de todo ese tema, o las creencias y la mala información que hay al respecto, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas el alcohol, pero ahorita algo que está fuertísimo en la adolescencia es el tema de la marihuana por las falsas creencias también. Exacto. Bueno, y obviamente todas las drogas sintéticas que están nuevas hoy en día, todo eso, pero ¿qué pasa? O sea, al final, esta parte que es como tan importante que entendamos como papás o como personas que se dedican a este tema del acompañamiento de adolescentes, es entender que si tú haces todo el tema de prevención y de información a la edad de la adolescencia, entonces vas a poder prevenir muchísimo que se desencadene una adicción. ¿Qué pasa? Al final el adolescente está en búsqueda de 1,000,000 de cosas nuevas y está en búsqueda de independizarse, trae temas como de poder entender quién es, qué quiere en la vida. Entonces, cuando tú como papá entiendes qué está pasando con tu adolescente y le das todas las herramientas y toda la información para que entienda el riesgo de qué pasa cuando empieza a consumir antes, entonces ahí ya haces como todo el trabajo de la prevención. Entonces, entre lo que yo siempre les digo en los cursos y en las asesorías que doy, cada día ganado que ganemos para que nuestros adolescentes no consuman y puedan decir que no, es un día ganado para su cerebro. ¿Qué pasa? Cuando el consumo empieza en edades más tempranas, entonces la parte de que el cerebro, como te contaba, que al final lo que se enferma es el cerebro y lo que empieza a recibir es como esta señal de necesitas consumir para sobrevivir. Entre antes empieza el consumo, entonces el cerebro empieza a confundir esa información desde antes, ¿no? Independientemente de todo el tema que hay del daño que le hacen el consumo de alcohol, el consumo de marihuana u otras drogas al cerebro, porque obviamente entonces es como veneno para el cerebro. El cerebro empieza a dejar de desarrollarse, empieza a dejar de tener estas conexiones, toda la parte a donde llegan las drogas, que es el frontal del cerebro del adolescente o de la persona adolescente o no, pues en un adolescente no se acaba de formar, y el frontal es una parte básica del cerebro, porque el frontal es el que toma decisiones. El frontal es el que dice esto está bien, esto está mal, sigo consumiendo o no sigo consumiendo, manejo o no manejo, tengo relaciones o no tengo relaciones, ¿no? En cuanto entra la droga, punto que se adormece esta parte del cerebro. Y de por sí, pues en nuestros adolescentes no está bien formada, ¿no? Nosotros somos mucho como esta parte que está detrás de ellos, como diciéndoles esto está bien, esto está mal, somos como el freno de mano de alguna manera hasta que el cerebro acaba de madurar. Entonces, el tema como de poder entender lo importante que es como papás, poder hablar de estos temas con nuestros adolescentes es importantísimo, porque al final de cuentas es como, pues el caminito, la brecha que se empieza a abrir o no, para que entonces una adicción acabe de cuajar o no. Es importante entender, Orlando, que no todos los, digamos, así como alguien puede tener todo para que le dé cáncer de pulmón y no le da, una adicción es igual. Pero al final de cuentas sí es como si tú vas como restando todos estos factores que van constituyendo a que se favorezca y se cuaje una adicción, entonces pues vamos de gana, ¿no? Hay poca educación financiera, creo que en México, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, muy poca. O sea, de hecho, en ningún momento, digo, yo me acuerdo, he ido por toda mi
kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. ¿En qué momento me enseñaron a usar una tarjeta de crédito? No lo recuerdo. ¿En qué momento? Como un instrumento básico, pero ya hablar de CETES, inversiones, mucho menos, ¿no? Muchísimo menos. O sea, simplemente nadie me dijo, tienes que crear un presupuesto de tu vida diaria y todo, cómo cuidar tu dinero, qué porcentajes ahorras. O sea, no te lo enseñan. Te lo enseñan en tu casa, ¿no? Tus papás te lo dicen. De manera algunos. empírica, digamos, ¿no? Ajá. Pero creo que sería una materia que deberíamos llevar todos en algún punto de nuestra vida. Salvo que estudies finanzas y quizá no la ves tan enfocada a lo que es tu día a día, como tú dices. Debemos de tener un presupuesto todos los días. Sí, y te puedo decir que tengo clientes que son financieros Y están ahí pidiéndote ayuda. y cuidan muy bien el negocio, o administradores, porque al final esto es administrar, ¿no? O sea, es un conjunto de administrar con las finanzas. Tengo administradores de empresas, tal, y un desastre en sus propias finanzas y su propia administración económica, ¿no? Antes de empezar en materia, Carla, a ver, dices mis clientes. Yo te busco, le hablo a Carla Hernández de Trasciende Seguro y le digo, ¿sabes qué? Soy Orlando y soy malísimo para las finanzas. No sé usar las tarjetas de crédito, si me van las fechas de pago. ¿Qué hago? ¿Cómo me puedes ayudar, Carla? Pues básicamente tenemos una asesoría, vemos cuáles son justamente tus problemas y basado en eso, pues te damos tips y te vamos asesorando cómo puedes mejorar. Desde justamente, tengo personas que me dicen es que debo tarjetas, entonces cómo mejorar. Lo primero que yo le digo a alguien que debe tarjetas es en este momento sácala y córtala. ¿Por qué? Porque si debes tarjetas y las sigues usando, nunca vas a acabar con esto, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos ahí con tips, les vamos ayudando y, por ejemplo, tengo clientes que de pronto estaban en deudas y hoy en día me hablan y me dicen, ya estoy lista para ahorrar para mi retiro, ya estoy lista para ahorrar para la educación de mis hijos, ya estoy lista para contratar, por ejemplo, ahora un seguro médico porque no tengo y el no tener me puede propiciar un problema económico. Entonces vamos pasando por el no tener nada, el deber, a poco pasar a que ahora ya empieza a tener, a ahorrar, a generar pues otras finanzas, ¿no? A tener mejores finanzas personales. Hablando de tarjeta de crédito, y te tengo otra pregunta y ahora sí ya arrancamos con las mujeres y las finanzas. ¿Qué pasa cuando solo pagas el pago mínimo de una tarjeta? Es lo peor que puedes hacer en la vida. ¿Por qué? Porque ¿Qué lo pasa? único que haces es, de ese porcentaje que tú pagas, casi que el 70% se va a pagar intereses y el 30% A capital. a capital. Lo cual significa que tu deuda sigue creciendo, porque pues el interés aumenta. Y para que tengas una idea, en México el promedio de las tarjetas de crédito que usamos tiene una tasa promedio arriba del 50%. Las más bajas es de un 35%, las más altas ya están casi en un 98%. Qué locura. En promedio hay un 70-75%. Y esto te lo digo, por ejemplo, las tarjetas Premium, las Platinum, las Amex Platinum, todas estas tienden a tener una tasa promedio de un 35%. Las básicas que te dan es de un 50 a un 60%, y las que ahora te dan básicamente que no te piden ni siquiera historial crediticio, tienen arriba de un 70% de tasa. Entonces, eso si lo divides entre 12 meses, significa que estás pagando desde un 3.5 hasta más o menos un 6.5 mensual. Y imagínate que debas 100,000 pesos, pues estás pagando ¿cuánto dinero? Si de repente me entrampo, ¿qué conviene más? ¿Aguantar hasta que tenga para liquidar o pagar mínimos? Pues es que el problema es que si no pagas por lo menos el mínimo, de hecho te vas a buro de crédito, ¿no? Entonces, lo ideal es pagar, pues, no solamente el mínimo, sino un poquito más del mínimo si puedes. Hay varias estrategias. Hay una que se le llama bola de nieve, o sea, bueno, así se conocen. Y la primera es, si tienes varias tarjetas de crédito o varias deudas, entonces tienes dos opciones. Una, o irte basado a intereses, la que te cobra más interés. Entonces, liquidar la que te cobra mayor interés y después la que tiene menos, y sucesivamente. O la otra es, esta funciona más psicológicamente, que es irte a la deuda más pequeña. Entonces, te vas a la deuda más pequeña y de ahí vas sucesivamente a las otras. ¿Por qué? Porque si le metes a todas y no terminas por lo menos una, psicológicamente es frustrante. Entonces, por lo menos métele lo más que puedas a una para que vayas acabando por lo menos una, después a la otra y sucesivamente, ¿no? Hace poco escuché a André Marín, comentarista deportivo que tuvo un tema de salud bastante fuerte, de varios meses, y le preguntaron infinidad de cosas, ¿no? Pero una de esas le preguntan el tema del seguro. Y lo único que dijo fue, yo lo único que les digo es que sí deben de tener un seguro de gastos médicos mayores. Sí, mira, justo hace poquito estaba viendo en un comentario que alguien decía, bueno,
Es lo típico de los seguros. Los seguros te van a decir el mito, ¿no? Es que no pagan, ¿no? Es que no sirven para nada, es que es un gasto. Y hace poco una persona me decía, yo sé que tengo que hacer este gasto. Yo le decía, yo te diría que es una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Un seguro de gastos médicos mayores, para empezar, hay que entender que es para gastos médicos mayores, ¿no? Ejemplo, si tengo una apendicitis, o sea, sí es grave, pero con 50, 100 mil pesos la pagas, ¿no? En un hospital privado. Pero si te da no sé, un problema cardíaco, un problema de corazón, una enfermedad degenerativa, donde entonces son tratamientos de muchos años, pueden ser millones de pesos. O sea, una cirugía de corazón te puede costar de 500,000 a 1,000,000 de pesos. Entonces, no es lo mismo que te dé una apendicitis, y que vendas una moto, un coche, lo que sea, y con eso salves la deuda, a que tengas que vender tu casa o tu departamento para pagar la deuda. Acabas de decir algo bien importante que quizás ahí donde está y me gustó que lo hayas dicho como tal. Entender que es de gastos médicos mayores. Es decir, una cirugía de 50, 100 es alcanzable de alguna manera, ¿no? Ujú. Alcanzable. No digo que sea fácil, No, pero... pero hay cómo. Sí, sí, sí. O sea, ahí te mueves, ¿no? Cuando hablas ya de 500, el millón, Y estamos ahí hablando ya. de poco, o sea, hace poquito salieron, en esta temporada tienen a salir las estadísticas de los seguros de gastos médicos mayores. Y, por ejemplo, otro punto importante, a veces las familias me dicen, no, mi hijo chiquito recién nacido, 1 o 2 años, ¿para qué? Está muy chiquito, no necesita. Pues, de hecho, las aseguradoras, los 3 primeros casos que normalmente este año, apenas lo vi, Seguros Monterrey, GNP, AXA, de los primeros top 5, los primeros 5 casos donde pagaron más, y te estoy hablando de 20 millones, 30 millones, 40 millones, son de niños menores de 15 años. O sea, desde 2 años, 5 años, 7 años. ¿Y por qué tienden a tener justamente, de hecho, los seguros de niños y bebés son muy caros? O sea, son casi tan caros como los de una persona de 15, 16 años. Porque es en el momento en el que naces donde todavía no se sabe qué enfermedades puedes llegar a tener. Entonces es costoso, porque si tú tienes un seguro desde que naces, te va a cubrir todo lo que te incluya, lo que venga después, ¿no? Entonces, si tú naces y a los 3 años te da una enfermedad que puede ser hoy en día una leucemia, un cáncer que tiene que pasar, enfermedades degenerativas, musculares, etcétera, te va a cubrir absolutamente todo. Entonces, ya cuando tienes 20 años, ya, por ejemplo, esas enfermedades ya normalmente, si ya las tienes, las tuviste, ¿no? Y si no, normalmente ya no te vienen. Te vienen ya otras cosas, ¿no? Pero es muy interesante como si puedes ver que hay enfermedades que los seguros han pagado 30, 40 millones de pesos, ¿no? Entonces, sí, un seguro es una gran inversión. ¿Cómo entender esos cambios que están sufriendo los adolescentes? De alguna manera no justificándolos, pero sí poniéndonos un poco en sus zapatos, que nosotros lo vivimos, pero de repente como papá se nos olvida, ¿no? ¿Qué está pasando en su cerebro, en su cuerpo, en su mente, en todo? A ver, son muchas cosas. Yo creo que la primera es lo que estás diciendo, entender esa etapa y no olvidarnos que nosotros ya estuvimos en ese mismo lugar, con las mismas curiosidades, sintiendo que podíamos descubrir el mundo. Lo que pasa es que ahora lo estamos viviendo desde otro lado. Y primero me gustaría hablarte un poco como de mi experiencia. Yo estudiando todo esto y estando muy involucrada en la educación, me pasó que no me di cuenta cuando mi hija ya era adolescente. O sea, como que te sorprende de un día a otro, como Sí. que de repente es como, la sigues viendo como tu niña chiquita, y de un día a otro dices, es que claro, no puedo seguir poniendo las mismas reglas cuando ya es una adolescente y la quieres tratar como si fuera todavía una niña chiquita. Entonces, lo primero es como nosotros darnos cuenta que ya cambió la etapa y también no querer educarlos de la misma manera. Ahora sí que las reglas cambian. De la misma manera de cuando eran niños y ni de la misma manera en que me educaron a mí. Totalmente. Porque las cosas hoy en día, hoy sí podemos decir, y a lo mejor voy a sonar un poco como si fuera muy grande, pero sí las cosas son bien diferentes, ¿no? Sí. O sea, hoy las redes, los riesgos, las adicciones, tantas cosas hacen que esto se vuelva aún más complejo. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también estoy segura que tus papás pensaban lo mismo. Sí. O sea, en ese momento eran cosas nuevas también y tenían los mismos miedos y te aseguro que decían lo mismo, ¿no? Como yo no, me da miedo, en mis tiempos las cosas no eran así. Yo creo que siempre va a haber cosas nuevas que nos vayan dando miedo. Evidentemente ahorita creo que las redes sociales juegan a nuestro favor y mucho en nuestra contra. Estés aquí en Tiburón al Aire, hablar de un tema que se ha escuchado últimamente, como tú dices, está muy como de moda, muy en boga,
Y de las manos de un experto como tú, queremos que nos expliques qué es la inteligencia artificial. Si tuviéramos que conceptualizarla, ¿qué es la inteligencia artificial? Claro, mira, la inteligencia artificial funciona a base de tokenización, red neuronales y sampling, ¿ok? Digamos que es como un cerebro artificial en el cual está hecho de neuronas artificiales y lo que lee son puros números, ¿ok? No entiende palabras la inteligencia artificial. Haz de cuenta para entenderlo, porque para explicarlo más fácil estaría muy a gusto con gráficos, pero para entenderlo bien, digamos que tienes 5 numeritos. Esos 5 numeritos se convierten en 2 numeritos y esos 2 numeritos significan una palabra, ¿ok? Así es como se va correlacionando los diferentes números que se van combinando en millones de opciones para crear las palabras y correlacionar para de ahí hacer frases que las comprende a través de las palabras, pero entiende por medio de números. No sé si me va a entender, es un poco complejo de explicar sin gráficas, pero básicamente a eso se le llama tokenización. ¿Ok? Son tokens, son números que comprenden en vez de las palabras. Así es como se va almacenando, le vas llenando información a su red neuronal que capta palabras relacionadas en esta parte del cerebro, digamos. Luego en esta otra parte del cerebro hay otro conjunto de palabras y así es como cuando tú le preguntas algo al ChatGPT, sabe responder, porque todo está almacenado hasta el 2021 que está actualizado el GPT-3, sabe responder cualquier cosa que ya esté almacenada en su red neuronal, que fueron millones de documentos de Google, facultades, matemáticas y todo lo que le metieron, por eso sabe responder prácticamente cualquier cosa. Es decir, está alimentada de muchas de las cosas que ya se han trabajado, se conocen, y con base en eso responde a la necesidad que tú le expongas. Exactamente. Y ahí voy. ¿Cuál ha sido el camino de Miss Gaby en la educación? Es decir, iniciaste con este reto, pero yo creo que hoy es muy importante que la gente encargada de la educación, o por lo menos como papás, así lo vemos, que la gente que está al cuidado de tus hijos, no solo en la educación, en el cuidado en general, y ahorita lo vamos a platicar, esté preparada, ¿no? No, 100%. Debemos de ser especialistas los que estamos a cargo de los niños, ¿no? O sea, tú llevas a tus pequeñitos pues con el pediatra, un especialista de la salud, y de igual manera debemos ser especialistas los que estemos al frente de las escuelas. Somos los encargados de formar vidas, o sea, es un compromiso brutal, es interesantísimo lo que hacemos. Interesante, importante, es un gran reto porque tenemos diferentes personalidades, diferentes familias, vienen, por ejemplo, en el colegio tenemos niños de distintas nacionalidades inclusive, y todos los acogemos y todos para nosotros forman parte de nuestra comunidad educativa, y es muy interesante que teniendo un equipo de profesionales, por supuesto esto es mucho más fácil, ¿no? Desde la perspectiva con la especialidad en la educación, tú lo dijiste muy bien y me gusta mucho ese término, como apasionada de la educación, ¿no? Hoy la educación en México tiene distintos matices, ¿no? Y aquí no nos vamos a meter en temas políticos, pero sí en temas de lo que nos preocupa a nosotros los padres. Vamos a empezar por el principio, si te parece. En la pandemia hubo un rezago en la educación. Hubo quien sacó a sus hijos del kinder pensando en que no era necesario. Nacieron las famosas burbujas, los niños permanecieron en casa, dejaron de convivir, no solo por la enfermedad, sino porque los papás priorizaron la educación desde otro punto de vista. Tú, como una apasionada de la educación, ¿cuál es la importancia que tiene el kinder como el sustento o las bases o el fundamento de la educación de nuestros hijos? Ok, te voy a platicar. Mira, el kinder y la primaria es la niñez. Okay. Y lo hemos oído muchísimas veces por ahí. Pero la niñez es destino. En el kinder, ¿qué es lo que sucede? El pequeño que asiste al kinder es la primera vez que se separa de sus papás. Todas las actividades que tiene un niño de preescolar las hace de la mano de sus papás, ¿no? Van al club, van al restaurante, van a casa de los abuelitos, van aquí, van allá, o están al cuidado de la familia más cercana, ¿no? De repente se quedan con la tía, o de repente se quedan con, en fin, los abuelitos, en fin.
Esta es la primera vez que ellos se separan de su casa y entran a su propio espacio y empiezan a tener una sociedad que nosotros llamamos de igualdad, de pares. Se llama de pares porque todos estamos en las mismas condiciones. Ok. Entonces, todos estamos en Kinder 1, todos tenemos 3 años, todos tenemos a Miss Carla de Miss, todos estamos exactamente trabajando con el mismo material o la misma dinámica, las mismas habilidades, y ahí empezamos a desarrollar las habilidades sociales, donde compartimos tú y yo, donde nos aprendemos por favor, gracias, de nada, guardamos el material, lo sacamos, lo clasificamos, cantamos, tenemos una Miss que nos ayuda y nos va orientando, ¿no?, para el trabajo en equipo o para el trabajo manual, exploramos diferentes materiales, exploramos material precisamente diseñado para niños de 3 años, entonces es un área muy especializada donde nos ayuda primero con la integración social. Después, este movimiento que tenemos en las escuelas, todo lo que es el movimiento es inteligencia. Entonces, este movimiento que tenemos en las escuelas y los llevamos a una clase de gym o los llevamos a clase de música o los llevamos al arenero o los llevamos a jugar con pelotas o hacemos trabajo de coordinación motriz gruesa, todo eso es movimiento y eso es aprendizaje. Estas habilidades son propias de esta edad. Entonces necesitamos aprender en esta edad el equilibrio, alternar los pies, subir y bajar una escalera, rodar, cachar una pelota, rodar una pelota, hacer una marometa. Todo eso son habilidades que tenemos que aprender en la etapa preescolar. También la etapa preescolar nos va a enseñar a conocer diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo una brocha, un pincel, pinturas digitales, plastilinas, masas, colores, recortar, en fin, todo eso lo aprendemos en la etapa preescolar. Entonces es una etapa que yo considero que no se debe de eliminar, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? Hicimos lo que pudimos todos, ¿no? Sin duda. Entonces, papás que tuvieron situaciones donde lo que más convenía era hacer una burbuja, lo hicieron con todo amor, con todo cariño, y lo hicieron muy bien, seguramente todos con la mejor intención. Pero regresar a la escuela lo más pronto posible sería lo ideal, para entonces reintegrarnos y retomar todas estas habilidades que son propias de la etapa preescolar. De repente se han estigmatizado las redes sociales, ¿no? De repente todo es muy malo en las redes sociales, ¿no? Hay que tener cuidado, temas de seguridad. Ahorita vamos a entrar en otros temas como los que señalaste, que son como muy precisos, sobre todo en los adolescentes. Pero de repente como papá estigmatizamos las redes sociales, ¿no? Tú lo dijiste, pasamos mucho tiempo en los celulares, tanto padres como hijos, y de repente pareciera que eso es muy malo, solo es muy malo. Pero las redes sociales también tienen que tener, o tú nos acercas en este libro, en una manera muy digerible, cómo entender, como bien dices, cada capítulo, cada situación, porque hoy ser influencer también ya es una de las vocaciones, una de las listas, ya está en las listas de las profesiones más buscadas por los jóvenes, ¿no? Que puede ser desde abrir una caja, un regalo, abrir una caja, o comerse algo que está echado a perder, o situaciones que nos pueden llevar a situaciones mucho más complicadas. Laura, las redes sociales y las familias, ¿cómo pueden convivir? ¿Cuál es la manera? Mira, la verdad es que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no criminalizarlas, ¿no? No se trata de matar al mensajero, por así decirlo. Me gusta mucho utilizar, pues, este ejemplo de que es una navaja suiza. Entonces, pues sí, la navaja suiza te puede servir para matar a alguien, pero no es para lo que fue pensada y no deberíamos de utilizarla para ello. Y es lo mismo con el ciberespacio, nos brinda muchísimas herramientas y lo que tenemos que tener es este conocimiento, esta libertad y esta responsabilidad, pues para tomar decisiones que sean realmente informadas, que sean pues realmente responsables. Entonces, yo no veo nada de malo que alguien quiera ser influencer. El problema es qué tipo de influencer quiere ser y qué es a lo que te estás enfrentando, porque en realidad es un trabajo de tiempo completo. Tú que lo ves cuando te dedicas a este tema de contenidos, pues hay muchísima competencia, tienes que destacar y lo primero que tendríamos que ver es qué es lo que queremos mostrarle a los demás de nosotros. Entonces, pues de eso se trata fundamentalmente y por eso el subtítulo del libro, cómo hacer un uso sano de las redes sociales, que ellas trabajen para nosotros y no nosotros para ellas. Y creo que es la primera reflexión que tendríamos que hacer, ¿no?
¿qué ventajas me otorga a mí el ciberespacio? ¿Cómo lo vivo? Si realmente me ayuda a estar más conectado con otras personas o si por el contrario, pues me quedo con esta parte oscura, ¿no? Con esta parte peligrosa en donde pues vemos que me puede causar una depresión, que me puede causar ansiedad. Entonces, lo primero que es tratar de saber para qué son, cómo sirven. Tenemos un capítulo que yo les puse ahí como de palabras cool, que es todo lo que quisieras saber o lo que quisieras preguntar, ¿no? Que es TikTok, que es Instagram, que es un hater, que es un hashtag, ¿no? Desde cosas muy básicas hasta cómo funciona el algoritmo. Entonces creo que es un buen ejercicio el que tengamos esta conversación y esta reflexión acerca de las redes sociales. Una de las grandes tentaciones que tenemos como papás es prohibirlo, ¿no? Decir aquí no va a pasar y entonces yo no tengo videojuegos porque así no tengo peligros. Y creo que pues no es una buena alternativa porque todos fuimos jóvenes y todos sabemos que a la larga pues lo que te prohíben te llama más la atención y además llega sin herramientas, ¿no? Entonces es mucho mejor acompañar a los jóvenes que prohibirles. Y por otro lado, pues la tentación de permitirlo todo. Oye, es que es algo para chavitos y yo no le entiendo y entonces no quiero pues meterme en problemas y entonces mejor dejo que ellos solitos estén navegando, que también pues no les estamos dando las herramientas. Y lo que buscamos con el libro es pues tener estos canales de comunicación, el que sepan cómo reaccionar ante un contenido nocivo, el que sepan cómo actuar en caso de que tengan algún tipo de ataque, pues ya sea a través de algún tema pues ya muy puntual, ¿no? En donde pues podríamos hablar de ciberacoso o no. Y por otro lado, pues también que ellos no sean acosadores. Entonces creo que es hablar de las dos vertientes, ¿no? El reflexionar, como tú bien decías, los papás estamos pegados al teléfono, entonces es muy complicado decirles, deja ahí el aparato cuando tú estás todo el tiempo junto a él. Y creo que es, pues, crear esto, ¿no? Hábitos sanos, hábitos digitales que sean, por así decirlo, amigables con la familia y que sigamos teniendo todas las ventajas que nos otorga el ciberespacio y no solo estemos hablando de retos virales que son peligrosos o que estemos hablando de anorexia o que estemos hablando de otro tipo de trastornos, sino que hablemos del lado bonito, del lado positivo, en donde puedes hablar de libertad de expresión, de democracia y de un sinfín de beneficios que hemos visto durante la pandemia. Gracias al ciberespacio y al uso de las redes sociales, pues no perdimos, aún con sus deficiencias, pues 2 o 3 años efectivos de educación, ¿no? Entonces creo que hay que hablar también siempre de esta parte positiva y no enfrascarnos solamente en aquello que es pernicioso. ¿Por qué en México, y corrígeme si esto es así, por qué en México o por qué en el mundo en estos tiempos el sexo sigue siendo un tabú, un mito, algo que no hay que hablar en voz alta, algo que los niños no tienen que saber o no tienen que escuchar? ¿Por qué? ¿Es esto todavía sigue así o ya vamos avanzando un poquito en quitar esos mitos? Yo creo que hemos avanzado, definitivamente hemos avanzado desde que hoy la gente estudia, desde que hoy tenemos padres y madres y docentes preocupados por poder prepararse, ¿no? Pues es un mito porque siempre fue históricamente lo prohibido, lo alejado, porque no se habla del placer, porque siempre hablamos como de la parte negativa de lo que es la sexualidad, ¿no? Y nunca hablas del placer, de la capacidad de sentir, de la capacidad de poder dar, de formar un vínculo. Siempre nos vamos hacia el otro lado. Digo, yo no sé si tú recibiste educación sexual, pero yo recibí muy poca, pero la poca que recibí siempre iba hacia la parte del miedo, ¿no? Te vas a embarazar, te van a engañar, te van a dejar, te vas a infectar, te vas a, ya sabes, te vas a quemar, vas a quedar mal. Todo era como la parte negativa. Y hoy precisamente creo que el enfoque es el poder ver una sexualidad de una manera mucho más integral, considerando al ser humano en todos sus aspectos, ¿no? Sus vínculos afectivos, el género, la reproductividad y el erotismo, y sobre todo el dar el derecho a ejercer una sexualidad sana, sana en la mente, en las emociones y en el cuerpo, ¿no? Y solo se logra hablando, solo se logra quitando miedos, quitando mitos,
dejándolo de ver como el gran tema, ¿no? Todavía me toca a veces papás o escuelas de, no, mis niños no sufren de eso, los míos tienen 12, pero no me han preguntado nada, ¿no? Cuando ya tiene N cantidad de información que los papás a veces ni saben. Que es justo eso lo que pasa, ¿no, Regina? De repente como que pensamos que nuestros hijos no van a pasar por eso, nuestros hijos no ven eso, nuestros hijos no sienten eso, no tienen esa necesidad, pero la realidad es otra. Y qué mejor estar preparados, ¿no? Es decir, hoy en México, creo que, como bien dices, vamos avanzando. Hoy es muy importante como padres tener contacto con ustedes, los especialistas, que se preocupan y se ocupan del tema, porque al final el tener una sexualidad sana te lleva a tener también una vida sana, ¿no? Por supuesto, porque la sexualidad, lo vuelvo a repetir, es algo integral. Tus vínculos afectivos es parte de tu sexualidad. Poder hablar de amistad, poder hablar del tipo de relación, poder hablar del amor, de qué no es amor, de cómo poder identificar señales que te van diciendo que estás en una relación conflictiva, simplemente con que te cuestionen qué sí y qué no estás dispuesto a permitir en una relación, y hablo de relación de pareja, de amistad, de la que sea, ¿eh? ¿Qué estás dispuesto a permitir y qué no? Ya ahí estamos educando, ¿me explico? Porque nadie te invita a cuestionarte nada sobre tus vínculos afectivos ni sobre muchos temas, ¿no? Y qué mejor platicarlo a temprana edad para evitar esas historias violentas en los primeros noviazgos, en las primeras relaciones, incluso afectivas, no ni siquiera de noviazgo, afectivas para no permitir violencia, no solo la física, sino de cualquier tipo, ¿no? Totalmente, totalmente, y eso se habla, y se habla desde el preescolar, ¿no? Se habla desde la primaria. Tenemos una falsa sensación de que el educar sobre sexualidad se tiene que hacer a partir de la pubertad, porque es cuando ya despertaron. No, tu sexualidad está presente desde antes del nacimiento. No es algo que despierte en ti, es algo que es parte de tu vida desde el nacimiento hasta que dejas de existir. Entonces, los padres, los docentes, los adultos, vamos educando de una manera no formal a los niños y niñas, ¿no? Pero qué mejor que poderlo hacer de una manera mucho más formal, mucho más consciente. No es repito el patrón que a mí me tocó. Y si te va bien, qué bueno. Y si no, ni modo, ¿no? Porque finalmente aquí estoy yo, sobreviví, entonces estoy intentando darte lo que yo recibí. Qué mejor que poder resignificar esa educación que tuvimos y poderle brindar a nuestros hijos, hijas, niños, niñas, quien sea, ¿no? Una educación mucho más consciente, mucho más trabajada, mucho más basada justo en poder crear bases saludables. Y una sexualidad cercana, ¿no? Es decir, Sí. no como un tema que no puedo hablar con mis padres, es un tema que no puedo confiar en ellos, y es ahí donde vienen quizás las distorsiones, la mala información y muchas cosas en las que vamos a entrar en materia, si te parece. Claro. El programa en sí se llama La Nueva Pornografía, pero vamos a hablar de lo que es pornografía. ¿Qué es la pornografía, Regina? ¿Qué es la pornografía y qué es la nueva pornografía? Exacto. Porque la palabra es algo que llama mucho la atención, ¿no? La palabra pornografía, bueno, pues ahí está y sabemos que son pues escenas de personas desnudos que están teniendo, no desnudos, pero que están teniendo una actividad sexual, no con una finalidad. La finalidad es que la gente lo observe y que la persona que lo observa pues tenga una reacción natural en su cuerpo, ¿no? Es una industria, es un comercio, a veces no es un comercio, pero vamos, es una manera también de poder pues explotar esta parte del sexo, ¿no? ¿Qué es la nueva pornografía? Pues la nueva pornografía es que hoy está asociada a violencia. Hoy se habla de una pornografía XXV, V de violencia, ya no es triple X, es doble XV, ¿no? ¿Por qué está asociada a violencia? Porque muchas veces se está mostrando imágenes que no están permitidas legalmente, como un adulto con un menor,
como un familiar con otro familiar, o están asociadas a la violencia en donde principalmente a la mujer se le denigra, se le golpea, se viola, ¿no? Se está utilizando para poder provocar ese placer. ¿Y cuál es el problema más grande? Que los niños y niñas y adolescentes creen que están aprendiendo sobre sexualidad con esa pornografía y que se van a convertir en expertos, ¿no? En el tema, cuando en realidad están observando conductas sexuales que muchas veces o son ilegales, ¿sí? O no son de la vida común, ¿sí? Y las están normalizando.